Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Servicios ambientales. Los servicios ambientales son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas de manera natural o por medio de un manejo sustentable. Los servicios ambientales son beneficios intangibles, ya que no se utilizan o aprovechan de manera directa. Sin embargo, nos otorgan beneficios. Recuerda que nosotros debemos contribuir a mantener estos servicios ambientales y así ayudar a revertir los procesos de deterioro que los seres humanos hemos provocado, entre ellos el aceleramiento del cambio climático. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 3 del primer seminario Agua y tu ciudad. Todos somos parte de la cuenca. El día de hoy abordaremos el tema servicios ambientales. El objetivo de esta sesión es conocer las características de los servicios hidrológicos existentes en la cuenca del Valle de México. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional, quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva del tema a nivel internacional y/o regional. Contaremos también con las intervenciones de dos expertos mexicanos que nos compartirán sus conocimientos. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por el maestro Eduardo Vázquez Herrera, a quien le damos la bienvenida. El maestro Eduardo Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Colorado. Tiene una maestría en Sistemas Políticos por la London School of Economics and Political Science y cursó el programa internacional en sustentabilidad del Colegio de México y LEED International, así como el programa internacional de diplomacia en sustentabilidad. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Agua Capital y es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Consultivo del Agua de México. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro Eduardo Vázquez Herrera. Muchas gracias por la atenta presentación. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien ante este contexto que estamos viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica. Como bien se señalaba, mi nombre es Eduardo Vázquez, con todo el gusto de estar participando en este panel tan importante, especialmente por la materia que abundaremos el día de hoy, y contando con la participación de tres grandes personajes que nos estarán compartiendo su conocimiento y perspectivas sobre el tema. Como bien se señalaba, este ejercicio forma parte del primer seminario El agua y tu ciudad, organizado por la UNESCO, a quienes agradecemos este espacio. Todos somos parte de una cuenca, edición 2021, Cuenca del Valle de México. El tema que discutiremos y presentaremos al día de hoy tiene que ver con los servicios ambientales de la Cuenca del Valle de México, como se mencionaba anteriormente. Es importante comentarles a todos y a todas que el evento se está transmitiendo en este mismo momento por Facebook Live y por Zoom, en las cuentas de la UNESCO y también en la cuenta de Educación y Cultura del Agua. Para dar detalles de la sesión, es importante tomar nota que van a estar desactivados los audios en Zoom. Sus comentarios y preguntas pueden realizarse a través del chat que estaremos recibiendo en todo momento en ambas plataformas, tal como muchos y muchas de ustedes están haciendo ya. Les agradeceremos, aparte de poner su nombre, nos compartan la institución de la que forman parte y hagan los planteamientos que correspondan. A continuación, me presentaré a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y nuevamente agradeciendo a todos ustedes su participación. Especialmente, por cierto, tenemos una audiencia muy importante, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, lo cual evidentemente deja ver la relevancia de este espacio. En primer lugar, contamos con la participación de Marcelo Gaviño Novillo. El doctor Marcelo Gaviño es ingeniero hidráulico e ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con un diploma en hidrología de la UNESCO y una maestría en evaluación ambiental de España. Ha hecho especializaciones en gestión de inundaciones, sensores remotos
y planificación y gestión cuencas de montaña en Italia. Actualmente se desempeña como consultor independiente en planificación de recursos hídricos, ecohidrología y evaluación ambiental en diversos continentes. Es investigador asociado honorario del Instituto Nacional del Agua y coordinador del Programa Regional Ecohidrología para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Cuenta con más de 25 trabajos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales en múltiples temas. Por favor, le agradeceremos su participación por 20 minutos. 2 minutos antes de que se cumpla el tiempo, en dado caso, estaría haciéndole una señalización para poder seguir adelante con el resto del panel. Así que el micrófono es suyo. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, doctor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo, quisiera agradecer al Comité Mexicano para el PHI, a la UNESCO en general, a la familia de UNESCO y a todos los colegas que seguramente están escuchando en América Latina, celebrando que desde el área de educación y por iniciativa, sobre todo el entusiasmo continuo de Rafael Val en todos estos temas, podamos avanzar. Cuando por primera vez escuché y vi la información, dije qué fantástico que este sea el primer seminario del agua y la ciudad y que sea en Valle de México y que esto pudiera tener un criterio itinerante en todas las ciudades del mundo. Por lo tanto, de la región de América Latina, ojalá podamos hacer el segundo desde la ciudad de Buenos Aires, sería realmente fantástico. Muy bien, para iniciar esto quisiera, por favor, si me pueden poner la presentación, si son tan amables. Como bien se dijo, quisiera empezar con un primer mensaje. Como todos seguramente saben, hoy es el Día Mundial de los Humedales, y que se haga una celebración y una presentación sobre servicios ambientales creo que es clave. La presentación mía no tiene un carácter eminentemente técnico, sino todo lo contrario, trata de tener, como se invitó en su momento, un análisis reflexivo sobre algunas ideas que precisamente deben orientar la reformulación de nuestras actividades de planificación territorial, sea tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales, en cuencas hidrográficas. Y sobre todo quisiera presentar, introducir un tema que cada día me parece que debemos considerar mucho más, que es el concepto de biofilia. Adelante. Ya en el video se ha anticipado, y no quisiera avanzar demasiado, con lo que ya en su momento se definieron como servicios ambientales, los 4 grandes grupos de servicios ambientales que figuran ahí en la imagen, y que esto de alguna manera ya fueron sistematizados en el año 2000 con la famosa evaluación de los ecosistemas del milenio. Esto obviamente tenemos que implementarlo en el objeto de esta tarea que es a la Ciudad de México. Y en este sentido quisiera mostrarles algo que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo, adelante, que tiene que ver con una imagen que cuando visité el Museo de Antropología quedé absolutamente impactado por esa imagen que está colgada en un cuadro sobre el lago de Texcoco precisamente, y ver cómo de alguna manera se veía esa Ciudad de México, ¿no? Y ahí claramente aparece el Gran Tenochtitlán como un área en particular donde obviamente en esa época nos hablaba de servicios ambientales, pero podemos ver elementos como de regulación, como de provisión de servicios y sobre todo el tema también de la información, que es uno de los elementos clave, que cada día es uno de los servicios ambientales más importantes. Adelante. Hoy en día ya a través de una simple imagen de Google Map puede verse nuevamente, fíjense el contexto de esos volcanes y todo lo que es el contexto del Valle de México, y quisiera hacer un homenaje a ese lugar emblemático y uno de los más impresionantes de la región, que es el Museo de Antropología. Adelante. Pero claro, esa definición que hemos visto tiene que ver con los ecosistemas, con los servicios ambientales en términos generales. La pregunta es, ¿existen servicios ambientales urbanos? Por supuesto que sí, y vamos a entender por aquellos que de alguna manera tienen que ver con lo que se desarrollan en un ámbito tan antropizado como es el ambiente de las ciudades, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, hay una nueva visión que se está en construcción absolutamente, en pleno desarrollo, donde verdaderamente quienes vivimos en ciudades cada vez somos más, necesitamos verdaderamente paradigmas que nos permiten avanzar en una mejor convivencia con los sistemas que nos rodean y rescatar precisamente todos aquellos servicios y bienes ambientales que se dan en el ámbito de las ciudades para precisamente mejorar la calidad de vida en estos ámbitos. Adelante.
Un primer punto y un homenaje que quiero hacer es al doctor Ian McHarg, que en el año 1969 presentó tal vez el primer antecedente a nivel mundial de lo que fue incorporar concretamente los conceptos de planificación ecológica regional, ¿no? Sobre todo con su famosa publicación de diseño con la naturaleza, fue una de las primeras personas que trató de entender que antes que hacer simplemente urbanismo, poniendo casas y asignando espacios, era necesario hacer un análisis de la capacidad de carga, entender cómo era esa relación entre las ciencias duras, como las llamaba en su momento, y las blandas a través de la sociología, para a partir de ahí entender una mejor relación entre el hombre y la ciudad. Esto generó a partir del año 69-70 un profundo cambio en la planificación urbano-regional en todo el mundo, y comienzan a aparecer las áreas verdes y el rescate de las áreas verdes en las ciudades. Esto lo probó en la ciudad de Maryland con un programa que fue totalmente emblemático. Seguramente el doctor McHarg es muy reconocido a nivel mundial porque en su momento, para superponer imágenes, él utilizaba transparencia de celuloide. Hoy lo hacemos con un sistema de información geográfico, pero él precisamente en sus mapas construía mapas de geología, fisiografía y hacía una superposición de todo esto mediante transparencias, método que hoy en día ha sido rescatado por los servicios. Y en esta imagen que ustedes ven ahí, el anterior, por favor, se ve claramente el concepto de lo que él mostraba ya en el ambiente de las ciudades. Y pueden ver que ahí ya hay elevaciones de las casas para el tema de evitar las inundaciones, de tratar de incorporar suelos permeables para precisamente reducir los picos de las inundaciones. O sea, ya se darán cuenta que inclusive la profusión de las áreas verdes ya era un tema que McHarg en el año 69, cuando propuso estas ideas, fueron absolutamente relevantes. O sea, esto creo que es un hito realmente importante de los últimos años. Adelante. Ya un poco más avanzados, uno de los grandes desafíos precisamente tiene que ver, bueno, pero ¿cómo entendemos esas relaciones entre los sistemas naturales propiamente dichos, la relación entre el agua y la biota, y cómo esto permite de alguna manera entender la resiliencia de los sistemas naturales frente a los impactos que generan precisamente las áreas urbanas? Como parte de nuestra tarea del Comité Científico de UNESCO en el año 2015, hicimos un análisis de cuáles eran los desafíos en los próximos 25 años que los tienen identificados en esos iconos, ¿no? Donde aparecía precisamente temas que tienen que ver con la contaminación, el aporte de nutrientes, que tiene gravísimos problemas de explosiones algales, floraciones algales. Aquí en la ciudad donde yo vivo, la ciudad de La Plata, hemos tenido en este verano prácticamente 2 días de una floración algal que ha impedido que 600.000 habitantes nos hayamos quedado sin agua. O sea, evidentemente son desafíos que claramente están en este momento vigentes, como lo que es la sobreextracción del agua en muchos casos, con problemas de subsidencia en muchos casos del agua subterránea, los problemas de la introducción de especies exóticas que cambia en los ámbitos urbanos, desde luego también la dinámica entre los propios ecosistemas urbanos, ¿no? La pérdida de algunos espacios de hábitat precisamente por construcción de la ciudad, y cómo podemos dejar relictos de esos sistemas para poder garantizar un funcionamiento normal. Por supuesto, hay temas que tienen que ver con la intensidad del uso del suelo, temas que tienen que ver con las inundaciones y las sequías, y desde luego la pérdida de la capacidad de retención de la vegetación, lo cual cada día nos lleva a impermeabilizar mucho más las superficies y genera un problema. De este espacio nace la ecohidrología como una nueva ciencia, que lo que trata es de encontrar las relaciones duales entre la vegetación y el agua, y cómo esto de alguna manera nos permite encontrar y entender los mecanismos de resiliencia de las áreas naturales. Y esto de alguna manera vamos a ver algunos ejemplos, cómo lo podemos aplicar a las áreas urbanas. Adelante. Un punto importante que lo he tomado de un pequeño cómic ahí, tiene que ver con, precisamente, si me permite una pequeña digresión, ¿no? Ahí, no sé si se alcanza a leer, pero son 2 peces que están en el agua. Dice que la falta de agua será un gran problema en el futuro. ¿Qué será el agua, no? Qué cosa que los peces están inmersos en el agua y desconocen sobre lo que están. Entonces hay muchas veces que simplemente quiero resaltar que a veces no vemos lo que realmente es obvio,
como precisamente la necesidad de preservar nuestros ecosistemas urbanos y sobre todo los servicios ambientales, que es el objeto, como bien se dijo en el video, que son intangibles y precisamente por eso necesitamos verlo. De ahí para los peces, obviamente, la intangibilidad del agua, porque obviamente no entienden. Adelante. Y uno de los puntos centrales es tal vez cómo a través inclusive del uso de la ecohidrología y de las soluciones basadas en la naturaleza, podemos no solamente diseñar estructuras adecuadas al ambiente, en este caso una protección de márgenes utilizando elementos naturales y tecnologías ancestrales, que además puedan recuperar el paisaje urbano, obviamente diseñándolas para tiempo de recurrencia, velocidades que en este caso, esto varias veces me han criticado, me dijeron, Marcelo, tu pastito y tus maderas se van a ir, y han resistido hasta crecida de 50 años de tiempo de recurrencia, lo cual verdaderamente le da credibilidad. Otro punto clave, como también se ve ahí, es la creación de bioreguladores, o sea, pequeños pozos que simplemente lo que hace es, llega el agua que puede venir con la tierra que es lavada cuando comienza a llover, con hidrocarburos de los autos, etcétera, va a este biofiltro, tiene un pequeño vertedero que sale el agua hacia directamente al río, y lo que le damos es un input de calidad del agua, queda retenido adelante y podemos ver que todo el fósforo, todos los nutrientes, lo que permiten es precisamente ser fijados en ese lugar, es retenido por la vegetación, esa vegetación inclusive puede ser utilizada como combustible, de tal manera poder generar lo que se llama una economía verde o por lo pronto tratar de mejorar. Esto nos ha permitido en un proyecto que lo hemos hecho hace muchos años, que es el sitio demostrativo de ecohidrología en San Martín de los Andes, en el lago Lácar, que nos ha permitido recuperar un severo problema de eutrofización, lo cual obviamente nos ha dado una gran credibilidad porque hemos recuperado un problema muy serio. Adelante. Precisamente la sistematización de buena parte de estas buenas prácticas se resume de alguna manera en una publicación que fue emitida por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos en el año 2018 en el Foro de Brasilia, donde precisamente se analizan soluciones basadas en la naturaleza. O sea, cómo de alguna manera no es todo hormigón, no es todo piedra, no es todo gaviones, sino cómo podemos utilizar tecnologías alternativas utilizando materiales blandas, lo que se llama la ingeniería verde, de tal manera que esto nos permita de alguna manera encontrar forma. Es muy difícil porque todavía no hay un corpus teórico, no se enseñan en las universidades, todavía seguimos confiando mucho en el hormigón y los sistemas tradicionales, por lo tanto también es un gran desafío en este seminario que está enfocado desde la educación, cómo podemos avanzar concretamente con el diseño de cursos en los cuales haya un tema alternativo. También está comprometida, por supuesto, la seguridad. La gente confía en el hormigón porque tiene que confiar en estructuras naturales. O sea, que verdaderamente el campo de desarrollo sobre esto es extremadamente importante. Adelante. Pero ya un poquito más avanzado sobre la presentación, hay un nuevo concepto que ha sido presentado por el doctor Wilson, un biólogo de la Universidad de Harvard. Fue quien acuñó por primera vez la palabra biodiversidad y ahora nos da una nueva sorpresa con este concepto de biofilia, ¿no? Que, como se dice ahí en la transparencia, ya va mucho más allá de lo que es la interacción entre el agua y los ecosistemas o los servicios ambientales, se concentra en los servicios informativos, cómo verdaderamente la sociedad siente un placer intenso cuando las personas vivas nos relacionamos con otros seres vivos, con las vegetaciones, con los animales, etcétera, etcétera, rescatando esa relación milenaria de ponernos en contacto con el entorno, como se dice en la transparencia. Considerando que hoy en día, todavía falta mucho, pero tenemos el 54% de la población a nivel mundial que vive en ciudades y que para dentro de 30 años se espera que esto llegue a una cifra como el 84%, o sea que vamos a tener que seguir construyendo ciudades, todo lo que realmente implique la incorporación no solamente el diseño urbano, desde lo que han sido las enseñanzas de McHarg en adelante, tomando en cuenta la ecohidrología como ciencia de base para poder entender cómo es el manejo del agua y la vegetación en un ámbito urbano, sino también todo aquello que tiene que ver con la percepción de las personas, con la satisfacción de las personas y la conexión que ellas tienen, que de alguna manera permite ver. Todos tenemos, muchos tenemos un animal,
en nuestras casas. ¿Por qué tenemos un animal doméstico? Y esto precisamente tiene que ver con este tipo de cuestiones. Hay, por supuesto, un urbanismo biofílico, ¿no? Donde verdaderamente hay un disfrute de las plantas, donde hoy en día hay una nueva arquitectura que incorpora la vegetación propia dentro de los edificios. Esto no solamente se puede hacer a nivel de edificios, ahí pueden ver un canal en el río San Antonio en los Estados Unidos, que es un proyecto en el cual ese es un canal hidráulico, puede conducir un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, pero dentro del cauce no es solamente un cauce antropizado común, sino que concretamente se hacen otro tipo de infraestructuras que, bueno, si llega la crecida pasará, pero mientras estemos en un cauce de estiaje, podemos recuperar esas arterias, esos cursos de agua como espacios inclusive de recreación. Y no necesariamente tenemos que construir grandes cosas. Fíjense cómo de alguna manera ahí hay una pequeña construcción muy sencilla con macetas como para disfrutar, porque las personas convivimos, nos gusta tener una maceta, nos gusta tener una planta. ¿Qué nos lleva a eso? Bueno, cómo esa vida privada que la tenemos en nuestros ámbitos de nuestras familias, etcétera, lo podemos extrapolar al ámbito urbano. Adelante. Y simplemente para ir cerrando la presentación, quisiera hablar de la ciudad donde vivo, de la ciudad donde soy, que tiene que ver con esta ciudad de La Plata, una ciudad que fue creada en el año 1882 como una alternativa a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí pueden ver un diseño urbano de una cuadrícula perfecta hecha por un ingeniero francés, Pedro Benoit, ¿no? Y pueden ver un cuadrado perfecto que es la ciudad en la imagen de la izquierda, ampliado en el sector de la derecha, y pueden ver todo un contexto de color amarillo alrededor, que cuando se creó esta ciudad, ya en esa época se preveía que todo eso fuera un cinturón hortícola, de tal manera que la propia ciudad tuviera un sistema de producción de alimentos y que pudiera alimentar a la población, donde habría ganado, etc. Esto hoy en día, más de casi 140 años después, sigue totalmente vigente. Las áreas de huertas alrededor de la ciudad de La Plata sigue siendo el primer lugar productor de la Argentina en materia de huertas, y por supuesto nos consumimos esto. Los tomates que consumo en mi casa son los tomates que se crían en todo este sector. O sea, alguien verdaderamente pensó ya hace muchos años cómo poder incorporar este concepto, y habría que pensar si la ciudad es biofílica. Y si se fijan en el diseño urbano de la ciudad, ¿no? Cada 6 cuadras tenemos una avenida con una rambla con verde, y cada 6 cuadras tenemos una plaza. Y esto es en realidad así. Inclusive hay un puntito en rojo que marca donde yo personalmente estoy en este momento y donde vivo, donde tengo un parque de 8 hectáreas a escasos 100 metros de mi casa, donde tengo otra plaza a 2 hectáreas de aquí. Entonces eso nos permite tranquilamente ver. Entonces yo me pregunto si la ciudad de La Plata debería entenderse como una ciudad biofílica. Adelante. Este marco, si ustedes pudieran ver una imagen satelital, que es la de la izquierda, ¿no? Ven claramente ese patrón de las diagonales y se ve esa matriz verde en cada una de las ciudades. Y esto que ven ahí en el medio es una de las ramblas con una especie de árboles que se llaman lapacho aquí, y la imagen de la derecha es una foto que tomé este domingo para incorporar en esta presentación, que son los árboles en la puerta de mi casa, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que realmente tenemos en el verano, donde esta vegetación nos permite tener sombra, donde nos regula térmicamente. No es que no tengamos problemas, porque hay mucha gente que es alérgica muchas veces a alguna de las especies y tiene problemas. Pero obviamente estos son elementos que, obviamente, cuando se planificó la ciudad hace 138 años, obviamente esos temas no estaban incorporados en el conocimiento, pero tiene que ver con esta situación. Ahí hay un cuadro que tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados por habitante a nivel mundial, donde vemos tal vez el valor más pequeño, el de Madrid, de 1,4, ahí tenemos Buenos Aires, 6,2. Fíjense, La Plata y la Ciudad de México, el Distrito Federal, comparten más o menos la misma cantidad de 10 metros por habitante, Londres 11, París. O sea, esto verdaderamente es lo importante. Y simplemente para terminar, quisiera presentar la última diapositiva, que tiene que ver precisamente con una evolución, cómo tenemos que ir desde una situación, en este caso de un arroyo que está aquí en la ciudad de La Plata, y un ejemplo de cómo hoy en día se están de alguna manera reciclando y dando una nueva vida a los ríos, en este caso un ejemplo en Corea. Y lo que ven a la derecha a la izquierda es un río que se llama Arroyo del Gato, totalmente degradado,
y todavía la gente cree en esta ciudad que lo mejor que puede hacerse es canalizarlo, darle hormigón, mejorar, y ahí lo tenemos, y se ha mejorado, y la gente lo reconoce, y sus propiedades les valen mucho más. Pero fíjense lo que es, en mi concepto, una resolución biofílica que tiene que ver precisamente con un río donde la gente disfruta, donde hay obras de teatro, donde hay cuadros, donde artistas han hecho decoraciones en las paredes, donde la gente se sienta, donde ese cauce de estiaje permite tener una situación de un río saneado, con incorporación de oxígeno a través de ese salto, y por supuesto la gente disfruta. O sea, es un parque, hemos convertido un río en un parque, y esto creo que es el concepto del diseño biofílico. La última. Quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gaviño. Muy interesantes los conceptos que pone sobre la mesa y más allá de lo interesante que por supuesto que lo son necesarios. Bien lo plantea en el curso de la conversación, esta vinculación muy clara y muy precisa, la interacción entre el agua y los servicios ambientales, elementos novedosos como la biofilia, la ecohidrología para áreas urbanas, por supuesto los servicios ambientales urbanos que bien reflexionaba sobre su existencia, vigencia e insisto yo, necesidad, y con varios modelos, varios ejemplos, reflexionando sobre lo que nos estaba compartiendo de su ciudad natal, los esquemas que está presentando claramente tienen mucho que ver con la planeación, con el ordenamiento territorial, que van muy estrictamente de la mano con este tipo de soluciones. También, lo comentaba usted, es fundamental que encontremos la manera de hacerlas vigentes, hacerlas realidad. Evidentemente es un reto, hay que cambiar modelos de planeación, hay que cambiar distintas perspectivas que históricamente han acompañado los procesos de desarrollo en las ciudades, y creo que estamos en el momento exacto, ¿no? Casualmente hoy que estamos celebrando los humedales como una de las grandes soluciones basadas en la naturaleza, cuyos beneficios, resultados, impactos son patentes, creo que es importante que de manera colectiva trabajemos todos los sectores, todas las disciplinas para impulsar este tipo de esquemas y de soluciones. Y otro tema que también usted mencionaba que se me hace fundamental, el desarrollo de capacidades. Si bien los conceptos se han ido evolucionando en el tiempo, se han ido refinando, es evidente que hay que formar los cuadros necesarios para habilitar estas soluciones en campo, en la realidad, dotar información a los tomadores de decisión para que podamos encontrar estas respuestas que todos estamos buscando y que, insisto, son altamente necesarias como un complemento a la infraestructura gris o la infraestructura tradicional. Muchísimas gracias nuevamente y también por ajustarse con toda precisión al tiempo. Pasamos con el doctor José Sarucán, después de una perspectiva internacional, una perspectiva regional particularmente interesante. El doctor Sarucán como un gran experto nacional y por supuesto con una gran trayectoria a nivel internacional. Es licenciado en biología de parte de la UNAM con maestría en botánica agrícola en el Colegio de Posgraduados y doctorado en ecología en la Universidad de Gales. Ha sido profesor de la Universidad de Chapingo, de la Organización de Tropical Studies de Costa Rica, del University College of North Wales y las universidades de Buenos Aires, Texas, Stanford y Barcelona. Investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Fue director del Instituto de Biología, coordinador de la investigación científica y rector de la UNAM. Y actualmente se desempeña como coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y es miembro del Colegio Nacional y de diversas organizaciones de primer nivel. Doctor Sarucán, con 20 minutos, por favor, y muy atentos a su presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber sido breve en la presentación. Siempre son cosas que consumen una cantidad de tiempo innecesaria. Gracias por invitarme a esta jornada de educación hecha por la institución más importante en el mundo dedicada a esto, que es UNESCO, y que
espero que realmente pueda tener el impacto que queremos. Yo voy a hacerlo quedar un poco mal, porque en realidad no me voy a dedicar tanto como probablemente Marisa Massari lo haga a la Ciudad de México, al mal llamado Valle de México, que no es un valle, sino es una cuenca, sino hablar más bien de cosas con de un poco más de fondo y que tienen que ver con un término que usó el profesor Gaviño con esa bella plática, que tiene que ver con los llamados servicios ambientales de los ecosistemas. Esto es algo que prácticamente se echó a andar en el año 2000, 2000 y pico, los primeros años del presente siglo, en ese estudio que él mencionó del Millennium Ecosystem Assessment, que me tocó en parte diseñar y que después me tocó la responsabilidad de hacer la evaluación de todos los papers y los trabajos que constituyeron el cuerpo de entendimiento de qué estaba pasando con los ecosistemas del mundo, qué significaba el estado en el que estaban y de una cierta manera también la, la falta de valoración del impacto económico que esa pérdida tenía para todo el mundo. Por primera vez, ese estudio puso en la agenda de los países el concepto de los ecosistemas como las unidades absolutamente centrales en las que ocurre la vida en el planeta. No ha pasado gran cosa en realidad, pero sí ya está el tema y ya la gente empieza a hablar de ecosistemas, empieza a hablar de los servicios ecosistémicos. De ahí se generó el concepto de capital natural, un capital comparable al capital económico, financiero, de construcción, de infraestructura de los países, y no tanto como para equipararlo en términos de qué cosa es más importante que la otra. Quedó clarísimo que sin los ecosistemas, sin ese capital natural, no había manera de construir ningún otro tipo de capital de manera sustentable. Yo creo que ese fue un primer concepto muy importante. Como digo, algunas personas equivocadamente criticaban el concepto porque decían, bueno, hay cosas a las que no se les puede poner precio, caray, ¿qué precio puede tener el que una selva o un bosque bien cuidado esté en su lugar? ¿Cómo que hay que cobrar también los minutos de estancia allí como un servicio? Sí, esas eran distorsiones verdaderamente ignorantes del concepto profundo que los ecosistemas son la base de la existencia de todos nosotros, no nada más como especie humana, sino de toda la vida en el planeta. Esto que suena como un poco, ¿verdad?, de perogrullo, no está tan imbricado en la mente de la gente en general, de la mayor parte de la gente, incluso de quienes han tenido o hemos tenido la oportunidad de estudios más avanzados, estudios superiores. No hay la concepción de que nosotros somos parte de esa biodiversidad, de que somos producto de esa biodiversidad, de que somos una especie animal más de los millones de especies que habitan este planeta, que no somos un ente puesto en un planeta por algún acto maravilloso, mágico, religioso, sino que somos producto de un proceso de evolución de cientos, miles de millones de años y
dentro de esa enorme magnitud de tiempo, nuestra especie, Homo sapiens, es un absoluto recién llegado al planeta. Muchos de ustedes han oído este concepto del año cósmico de Carl Sagan. Bueno, pues si reducimos todo ese tiempo de la existencia del planeta en un año, nuestra especie apareció en los últimos segundos del 31 de diciembre de ese año. ¿Por qué digo esto? No es ganas de hacer poesía, es simplemente dejar muy claro que esta especie, Homo sapiens, ha tenido la capacidad de impactar a ese planeta, a este planeta, y de alterar profundamente todas las formas de operación y de funcionamiento de los ecosistemas, que a un grado verdaderamente que no ha existido, no ha habido una sola especie que haya hecho eso en los 4.000 millones de años de existencia de este planeta. Esto no lo sabemos, no lo tenemos claro, ¿no? Es más, todo lo que se aprende de chicos, y estamos hablando de educación, y esto es un problema elemental de educación, es que somos una especie privilegiada, puesta aquí, como digo, por razones mágicas o religiosas o lo que ustedes quieran, que somos dueños de ese planeta y que podemos hacer con él lo que sea porque está a nuestra disposición. Esto ha generado una capacidad de manipulación torpe, desmedida y ciega que ha sido gigantesca. Más de 2/3 de la superficie forestal de este planeta ya no existen porque han sido transformados para la producción de alimentos básicamente o para el desarrollo de una serie de cosas de infraestructura distintos. No nos damos cuenta que esos ecosistemas, esa trama de vida del planeta es la que nos permite que estemos ahorita, entre otras cosas, hablando, porque podemos respirar oxígeno y porque ese oxígeno está producido por esa naturaleza, de que nos alimentamos todos los días de diversidad biológica, es decir, de naturaleza, y que esta naturaleza está presente por una ley, por toda una serie de leyes, iguales que las de la gravedad y las de la termodinámica, que rigen los fenómenos biológicos del planeta. No nos damos cuenta de esto hasta que, por ejemplo, con este estudio del Millennium Ecosystem Assessment, empezamos a darnos cuenta del grado de destrucción de la mayor parte de los servicios fundamentales que los ecosistemas nos proveen, de cómo diferentes actividades humanas han, desde luego no hecho al propósito, pero con ignorancia y con muy poco aprecio de los efectos que esas actividades han tenido sobre los ecosistemas. Y uno muy importante, que es el tema de esta reunión, uno de esos servicios es el agua. Yo no sé si hay, seguramente si uno va a estudios de geomorfología y geología antigua del planeta, y cuando se empezaron a formar las primeras nubes y hubo las primeras precipitaciones de agua en la forma que la conocemos ahora, no había nada que la retuviese como para formar ríos. Habría ríos seguramente que fluían de las partes altas a las partes bajas,
pero no había manantiales, pero no había lugares donde se acumulase. Y esto es finalmente lo que pasa cuando destruimos a los ecosistemas. La erosión que viene después de la remoción de la vegetación, la remoción, la pérdida de los suelos que se van arrastrados por los torrentes de agua, por los huracanes, por los ciclones, y que llegan en unas horas al mar, son una de las pérdidas que estamos teniendo para la modificación de esos ecosistemas. La escasez de manantiales, la disminución de los caudales de los ríos, la pérdida, el asolvamiento de presas que se han construido a grandes costos para poder abastecer agua a grandes poblaciones humanas. Todos estos son fenómenos derivados de la destrucción, de la modificación profunda de los servicios de estos ecosistemas naturales que tenemos, que son bosques y selvas y otros sistemas más a lo largo del planeta. No nos damos cuenta de esto y seguimos funcionando como dueños de este planeta. Y no percibimos que somos una especie más que comparte, que debería compartir este planeta con las demás especies que se han ido formando y evolucionando y desaparecido muchas de ellas también a lo largo de varios miles de millones de años. Para dar una idea del impacto que esa actividad ha tenido, hace unos 8,000 o 10,000 años, la biomasa, es decir, el peso corporal de la especie humana representaba alrededor del 1% del peso corporal de todos los vertebrados o de los mamíferos, por lo menos. Hoy representa el 96% de la masa corporal de todos los vertebrados, nuestra especie, más todos los animales que mantenemos para alimentarnos o para usarlos para diferentes fines, ya incluidas también las mascotas. Solamente el 4% son especies naturales silvestres. ¿Y qué les parece si les digo que en total una buena cantidad de las aves del planeta, vemos muchos aves y vemos muchos de esos bellos organismos volando? Bueno, 70% de todas las aves que existen en el planeta son gallinas que comemos. El impacto es verdaderamente monumental. Y mientras no nos demos cuenta de esto, va a ser difícil que empecemos a hacer y tomemos en serio las decisiones y las acciones que nos permitan que ese servicio central que es el agua lo podamos mantener y mejorar con la protección de los bosques y las selvas, con la restauración de las zonas que hemos destruido, con una recuperación de suelos que son esenciales para que pueda haber vegetación, y que no importa qué tanta tubería podamos usar, no importa qué tantas represas se puedan hacer, la cantidad de agua que podemos mantener depende primero de la captura del agua en el suelo por los bosques y las selvas, y segundo, y de su conducción hacia manantiales y ríos. Y esto no puede ser obra de ingeniería, es la obra de los ecosistemas y de los sistemas naturales.
esta biofilia de la que hablaba también el profesor Gaviño, es lo que debiera ser nuestra apreciación de esos ecosistemas y de esas unidades que nos permiten tener y conocer la vida como la conocemos. Y una más que estamos viviendo ahorita, la necesidad de comunicarnos ahorita a distancia por la pandemia, es otro ejemplo claro de la forma como hemos dañado a los ecosistemas, generando y aumentando la posibilidad de la transmisión de enfermedades zoonóticas a la gente. Las últimas 3 o 4 más grandes epidemias que hemos tenido y pandemias que hemos tenido en los últimos 30 a 40 años se han debido a la forma como hemos destruido selvas y bosques, a la forma como se han fragmentado, a la manera como se han cercado con las poblaciones alrededor de estas zonas y el contagio que se ha tenido con los organismos que quedan, que no son sino restos de la población normal animal de un bosque o una selva estable, normal y sana, y que son fundamentalmente animales que son extremadamente buenos reservorios de los microorganismos que nos generan estas enfermedades y de los virus y de otros animales más. Las famosas pestes negras, la peste bubónica, no es sino el contacto de las poblaciones que iban cortando más y más bosques en tiempos medievales para poder alimentarse, para cocinar, para calentarse, y el aumento de ratas y ratones que eran los portadores de las pulgas que llevaban al organismo Yersinia pestis que transmitía la peste bubónica. Esto lo estamos repitiendo y lo seguiremos repitiendo, y será otro más de estos servicios ecosistémicos de que los bosques y las selvas en equilibrio nos proveen en términos ya no solamente de agua y de oxígeno y de alimentos, sino también de salud. A mí me parece que mientras no aprendamos este principio fundamental de que tenemos que vivir de otra manera, eso no quiere decir indignamente ni irnos a las cuevas, sino con una visión de estar claros del impacto que tiene nuestras demandas de alimentos y de otros elementos. No vamos a poder realmente caminar para la resolución de cuestiones tan fundamentales como la existencia del agua. Uno puede vivir varios días más o incluso semanas más casi sin alimento, pero no tantos días sin agua. Y esto es verdaderamente una de las cosas que debemos tener en mente. Yo creo que muchos de los elementos que se han dado, y sabemos, esta cuenca era una cuenca bellísima, el crecimiento poblacional le cambió, el deterioro de los sistemas naturales se modificó profundamente por razones culturales del momento, pero no podemos seguir en esta dirección trayendo agua de lugares tan lejanos como lo estamos trayendo ahora a un costo energético fenomenalmente alto y sin cuidar que los bosques alrededor, por ejemplo, de la Ciudad de México, puedan tener esa capacidad de rellenar los acuíferos del
de la ciudad y no solo lo que era antes el Distrito Federal, la Ciudad de México, sino la zona metropolitana. Con eso terminaría para simplemente insistir que nuestra única vía de cambio profundo tiene que ser ese entendimiento también profundo de que somos una especie más, de que no tenemos, de que hemos desarrollado una gran capacidad intelectual y de entendimiento de nuestro entorno como ninguna otra especie lo ha hecho, pero eso mismo nos obliga a ser muchísimo más cuidadosos, mucho más responsables de la forma como esta especie se relaciona con su entorno natural y se relaciona también con los demás miembros de nuestra especie que están repartidos a lo largo del planeta. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Sarucán, por todos los conceptos y el conocimiento que nos comparte. Y partiría del primer elemento con el que inició la conversación y que también retomó en el cierre. La pertinencia de siempre analizar esto con un enfoque de cuenca. Por supuesto, nunca se debe ver a nivel ciudad ni metropolitano, como bien planteaba. Y creo que si en algún lugar es patente, es en el Valle de México, en la cuenca del Valle de México. Por otro lado, entender el valor de los servicios ambientales, de los ecosistemas, cómo es que la gente, a pesar de la información que existe, que está allá afuera, los efectos que todos vemos día con día, aún no ha permeado en muchos sectores, en muchos tomadores de decisión, el enfoque o la necesidad de atender esta problemática. Por supuesto, el impacto que las actividades humanas, que bien relacionó usted, están generando sobre el medio ambiente en distintas vertientes y cómo es que tendríamos que modificar muchos esquemas de conducta, hábitos, esquemas de producción que estén alineados a atender una realidad y una problemática del alcance que se tiene. También tomando en cuenta, por supuesto, el comentario o la necesidad de abordar el tema de educación. No solo la ciudadanía general, insistiría yo, en los tomadores de decisión de otros sectores que tal vez no tienen la agenda ambiental de manera muy clara en sus prioridades. Asimismo, el hecho de que la destrucción de los ecosistemas evidentemente afecta a los recursos hídricos, a la seguridad hídrica, al dañar las fuentes de agua, a afectar la capacidad de infiltración y de recarga de las distintas zonas, que finalmente nos permiten tener con esta capacidad de acceder al agua en la cantidad y calidad necesaria, que si en algún momento dado ha sido evidente su importancia, que por cierto siempre lo ha sido, por supuesto, es ahora con la pandemia que bien reflexionado usted, este fenómeno que estamos viendo todos y cómo el agua volvió al centro de la discusión. El agua es un vector de comunicación y es un factor necesario para la salud de las personas y por supuesto de los ecosistemas. Esta necesidad de cambiar las conductas, esta necesidad de actuar de manera diferente, me parece evidente para todos y creo que la información y los comentarios que nos comparte están apuntando hacia allá y creo que tendríamos todos de trabajar de manera colectiva para formar una visión común que permita tomar las decisiones necesarias que nos lleven a ese punto. Entendiendo, por cierto, que algunas de esas decisiones seguramente serán difíciles, pero estamos en el momento que hay que tomarlas. Nuevamente, gracias por su intervención y también por ser muy precisos en los tiempos. Y pasaríamos ahora con la doctora Marisa Massari, otra gran especialista nacional que tiene mucha proyección internacional igualmente. La doctora Massari es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en hidrobiología aplicada de la Universidad de Gales en Gran Bretaña, maestría en Ciencias y Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ciencias Ambientales e Ingeniería de la Universidad de California en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el Instituto de Ecología de la UNAM y coordinadora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Sus líneas de investigación, entre muchas otras, son el monitoreo ambiental en socioecosistemas, la degradación de sistemas acuáticos y la evaluación ambiental en ecosistemas urbanos y rurales, con especial énfasis en aspectos de calidad del agua
y Salud Ambiental. Doctora Nazario, muchísimas gracias otra vez. 20 minutos, el micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. A ver, voy a compartir pantalla. Quisiera ver si me avisan que ya la ven. ¿Ya la ven? Sí, se ve muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al Programa Hidrológico Intergubernamental y especialmente a Rafael Val por invitarme a hablar sobre servicios ecosistémicos en la Ciudad de México que no podemos separar de lo que es la Cuenca de México. Ay, no lo puedo pasar. A ver, ya. Hablar de servicios ecosistémicos o de servicios ambientales da lo mismo. Estamos hablando de lo mismo y el servicio quisiera puntualizar, yo voy a ser muy puntual en lo que tiene que ver con el servicio de provisión o aprovisionamiento, servicio de regulación, muy pocos servicios culturales, servicios de soporte. Y voy a enmarcar esto en el uso de agua en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, que tiene que ver con el crecimiento urbano, el uso del suelo, la infiltración, el flujo de agua subterránea, la calidad del agua y salud. Si nosotros consideramos lo que en la literatura se llama servicios ecosistémicos, pues vemos que es el ecosistema, es decir, el conjunto de organismos, de condiciones abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres humanos nos veamos beneficiados por estos servicios. El término de servicios ambientales es utilizado principalmente entre los tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto de ambiente o medio ambiente. Como ya se ha dicho, no está pasando, perdón. Como ya se ha dicho, ha habido antecedentes sobre esto. Ya se mencionó en las dos pláticas anteriores, el Millennium Ecosystem Assessment del 2005 fue uno de los, digamos, antecedentes sobre este tema y a nivel de México tenemos dos publicaciones muy importantes producidas por la CONABIO. Uno es el estudio de país o capital natural de México y otro es la biodiversidad en la Ciudad de México. Especialmente el volumen 3 habla sobre servicios ecosistémicos, trata sobre servicios ecosistémicos. Son dos publicaciones a la mano que tenemos en México relacionadas con este tema. A nivel internacional ha habido muchísimos antecedentes. Ha habido trabajos desde los 80s, 90s, que empiezan a hablar del valor de los servicios ecosistémicos y del capital natural. Ha habido, digamos, réplicas a esto de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Esto continúa, no quedó ahí. Entonces, cuando hablamos de servicios, ay, a ver, no, bueno. Permítanme, perdón, de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, hablamos de condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los forman sostienen la vida humana. Es con una visión muy antropocéntrica, pero estamos hablando de las funciones de soporte de la vida, de limpieza, de reciclaje, de renovación, así como de los beneficios culturales y estéticos que la naturaleza nos brinda de manera gratuita. Son generados por ciclos complejos, fundamentados en energía solar, y todo esto trabaja a través de la biosfera a diferentes tasas, a diferentes escalas, en diferentes tiempos, como lo decía el doctor Sarukhan. Cuando hablamos, quisiera que quedara muy claro con esta plática del servicio de provisión. Estamos considerando las propiedades emergentes del ecosistema que benefician al entorno en el que se desarrolla la población, en el que nos desarrollamos nosotros. Esto implica agua, por ejemplo, para uso doméstico, para uso industrial, para actividades agrícolas y pecuarias, también para la conservación de los ecosistemas, que generalmente no se considera, porque de estos depende el oxígeno que respiramos, como se decía en la plática anterior. Si nosotros vemos la Ciudad de México y el crecimiento poblacional, que es la barra gris claro, vemos cómo ha ido el crecimiento poblacional, en este caso es de 1900 a 2010. La barrita azul es las fuentes de abastecimiento, las fuentes internas a la Cuenca de México,
y las fuentes externas son las achuradas. En la primera sección de pláticas de este seminario, el doctor Carmona nos hablaba de 60 metros cúbicos por segundo, es lo que se requiere en la Ciudad de México. Es la demanda de agua en la Ciudad de México, mientras que para la Cuenca de México tenemos una demanda de casi 80 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad de agua inmensa. ¿Y de dónde viene esta agua? Pues tenemos que el 66% de esta agua viene de agua subterránea que extraemos a través de pozos en la zona metropolitana. 32%, tomando los datos del doctor Carmona, vienen del sistema Lerma-Cutzamala y 2% de agua superficial. Es increíble que en una cuenca con 45 ríos que fluían hacia un sistema de lagos, ahora solo 2% de esa agua es la que podemos utilizar como población de esta ciudad. Y poco se reusa, 10%, parte se infiltra y gran parte sale de la cuenca hacia la cuenca de Tula, como el 70% aproximadamente. También nos hablaba el doctor Carmona y el maestro Burguet sobre la planta Totonilco y lo que se está haciendo y el tratamiento de agua y el reciclaje. Cuando hablamos de servicio de regulación, estamos hablando de las propiedades emergentes del ecosistema que benefician al entorno en que se desarrolla la población. ¿Esto qué es? Pues el control de avenidas o inundaciones, la erosión hídrica, la fertilidad de suelos. El maestro Gaviño nos hablaba de la eutrofización, del problema que han tenido recientemente con el crecimiento algal, pues nosotros lo tenemos en el sistema Cutzamala. El asolve de cuerpos de agua, el control de los niveles freáticos, que es importantísimo hablando de agua subterránea. Tenemos en este caso, por ejemplo, una publicación donde se hizo un análisis de los eventos de inundación en la Ciudad de México del 2007 a 2014. Son todos estos cuadritos color azul y este es el número de eventos de inundación que se han registrado, fundamentado en información del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y lo que vemos es pues que el agua fluye de manera natural hacia la parte más baja y es lo que eran lagos, fluye y sigue su ciclo natural. Servicios culturales, solo quiero decirles que son bienes intangibles cuya importancia surge de la percepción individual o colectiva y que son fuentes de inspiración. Esto es como el escuchar el sonido de la caída de agua, la belleza escénica de cuerpos de agua, ¿no? La presencia de lluvia. Servicio de soporte, y quisiera detenerme más en son los procesos ecológicos básicos que mantienen al ecosistema. No necesariamente tienen un beneficio directo para la sociedad, son un tanto intangibles, pero es lo que nos permite mantener la dinámica hidrológica, tener el ciclo del agua, la purificación del agua de la cual depende la calidad, el acarreo de nutrientes, de metales, de microorganismos, de todo lo que tenemos, ¿no? que se transporta con el agua, de almacenamiento de agua en el suelo, de la retención y almacenamiento de agua en acuíferos. Cuando hablamos del ciclo del agua, estamos hablando, empezando por precipitación, y esta es la precipitación en la Cuenca de México. Para los que no son de México, la figura que ven ustedes en la parte sur, digamos, eso es lo que es la Ciudad de México o era el Distrito Federal. Y vemos que la precipitación es en un cierto sentido que va de suroeste al noreste. Y en la parte suroeste, que es la zona donde tenemos mayor precipitación, también verán aquí, vemos solo la Ciudad de México en este caso, y lo que tenemos es el patrón de lluvias, y vemos al lado derecho las regiones de biodiversidad que están claramente descritas en este libro de la Conavio. Y entonces hablamos de zonas de bosques y cañadas, de humedales, de serranías, ¿no? Y tenemos varias sierras que están en lo que es la Ciudad de México y nos permiten que aquí se desarrollen ciertos tipos de vegetación. Si nosotros vemos el crecimiento urbano de la Ciudad de México, vamos en orden 1950, no logro verlo porque tengo aquí, 1980, 1996, 2000, y vemos cómo ha ido creciendo esa marcha urbana y cómo ha ido esparciéndose. Y tenemos... Ay, perdón.
¿Siguen viendo la pantalla? Y tenemos que esta área urbana es una superficie que representa, al menos para México, el 0.16% del total nacional, pero tiene una población de aproximadamente el 17%, con una densidad poblacional de 8.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense la cantidad de agua que requerimos y la cantidad de agua que desechamos, ¿sí? Si nosotros vemos la cuenca, yo les decía que yo no puedo separar la cuenca de la Ciudad de México. La Ciudad de México está inserta, la zona metropolitana está inserta en la cuenca, y lo que vemos en toda la zona sur-occidental y en toda la zona este y hacia el norte de la cuenca, lo que tenemos son los diferentes tipos de vegetación, los bosques de los cuales nos hablaba el doctor Sarucán. Y si vemos el mapa de la derecha, vemos que el potencial de infiltración es justo, lo más alto es justo donde están las zonas boscosas. Aquí tenemos el potencial de infiltración para solo la Ciudad de México y tiene que ver con lo que en otra plática nos presentaron la semana pasada como el suelo de conservación. La representante de Corena nos habló del suelo de conservación de la Ciudad de México y es justo esta parte donde tenemos un mayor potencial de infiltración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la ciudad encima? Lo que tienen ustedes aquí es una representación de los pozos profundos con los cuales estamos extrayendo el agua subterránea entre 100 y 300 metros de profundidad. Son como unos grandes popotes con los cuales bombeamos el agua para la ciudad. Y esto es el 60 o 70% del agua que requiere la zona metropolitana. Vemos en esta publicación que se describe claramente dónde están los pozos de extracción y quién los opera. Vemos la cantidad de pozos que están operando en la Cuenca de México. O sea, estos popotes con los cuales estamos extrayendo el agua con bombas, pues no estamos permitiendo que se recargue esta agua a la velocidad que debería recargarse. Y esto es el flujo de agua. Y el flujo de agua, una vez más, esto es el flujo de agua subterránea y esto viene otra vez de las montañas hacia la recarga de los acuíferos. Lo que ven ustedes en el fondo es lo que era el sistema de lagos de la Ciudad de México. Y aquí tenemos lo que nos decían en la primera plática de cómo se empalmaban las diferentes capas. Aquí tenemos zonas sísmicas, que es lo que vemos en el sistema de lagos, que está como en anaranjado. En estas zonas sísmicas tenemos también fracturas, fallas. Fracturas son todas estas líneas rojas que vemos. Fallas, ¿sí? Que todo esto tiene que ver con cómo se puede infiltrar el agua. Y vemos diferentes niveles de permeabilidad, diferentes posibilidades del agua de infiltrarse. Y todo esto está influyendo en lo que tiene que ver con la calidad de agua, que es uno de los servicios ambientales que a veces no vemos para la Ciudad de México. Y entonces nos damos cuenta que hay cierta vulnerabilidad, hay zonas vulnerables donde tenemos una potencial infiltración de agua de no tan buena calidad. Vemos el sistema de lagos, no sé si lo alcanzan a ver en verde en el centro, y vemos unos puntitos rojos, que son las zonas donde es más factible que los diferentes contaminantes migren con el agua hacia los sistemas de agua subterránea. Entonces, todo esto nos está influyendo en la calidad del agua. Y esto se ve reflejado en la distribución de enfermedades. Existen datos para incidencia de enfermedades gastrointestinales, como en muchos lugares de Latinoamérica. Y en esta imagen vemos solo la información de 2010 a 2014. En el mapa a su izquierda, la parte superior, vemos enfermedades gastrointestinales totales. En el segundo, en el B, a mano derecha, vemos las atribuibles a parásitos, a protozoarios parásitos. En la parte de abajo, en C, vemos las atribuibles a bacterias, que es lo que está en las normas oficiales mexicanas. Y las enfermedades donde no tenemos idea del agente causal, no está definido, son indeterminadas. Y esto es solo el reflejo de microorganismos.
un tema importantísimo es que no sabemos cuál es la morbilidad y mortalidad causada por compuestos, por ejemplo, metales pesados, o por compuestos de tipo orgánico, o por disruptores endocrinos. Entonces, una de las cosas que es necesaria es, como decían en una de las pláticas anteriores, es el que las diferentes autoridades se hablen entre sí y vean estas cosas en conjunto. ¿Cuáles son de estos servicios fundamentales de corte hídrico? ¿Cuáles son las tendencias en la cuenca de México como tal? En la línea azul ven ustedes la extracción de agua subterránea, cómo ha ido creciendo desde principios del siglo pasado. Las importaciones de agua es la línea verde. Desde luego, usamos agua, pero la desechamos. El agua residual que sale de la cuenca, un porcentaje muy bajo se infiltra, lo que vemos es esta línea color naranja. Y desde luego, en una ciudad que está asentada en lo que era un sistema de lagos, con un suelo arcilloso, digamos que es como una pequeña esponja, lo que vemos es que hay un hundimiento de la ciudad. Entonces, todos estos servicios ambientales se ven conjugados en toda esta problemática muy compleja, no nada más de extracción de agua, sino de efectos en este caso, por ejemplo, de hundimiento que son evidentes en el centro de la ciudad, con efectos en la salud y que se nos regresan, digamos. Estamos extrayendo el agua, la estamos usando, estamos regresando agua de no buena calidad, estamos haciendo un manejo de la vegetación que no es lo más adecuado en todos los alrededores, permitiendo toda la expansión de los asentamientos irregulares. Y yo quisiera hacer una reflexión final. La conservación de las áreas verdes, de la vegetación natural de la Cuenca de México y de la Ciudad de México, tiene efectos sobre los servicios ecosistémicos, de provisión, de regulación, de soporte y también los culturales. Como decía el doctor Sarucán, esta intervención como humanos que estamos haciendo, que sentimos que somos una especie única, pues no lo somos. Somos parte de este gran ecosistema, de este socioecosistema en el cual los efectos se nos están regresando y lo estamos viendo con esta pandemia. Son importantes tanto la cantidad como la calidad del agua, especialmente en una ciudad que depende entre 60 y 70% de agua subterránea. Hay una heterogeneidad en la cuenca, no solo en la ciudad, en la cuenca completa, y tenemos zonas vulnerables a la contaminación y de esta agua dependemos. Hasta ahora tenemos detección de microorganismos, de metales, muy poco de compuestos orgánicos en ciertas zonas y pocas veces se hace el análisis y se relaciona con salud. Con esta pandemia hemos visto realmente que una de las cosas que tenemos que hacernos es lavar las manos. Y hay zonas de la ciudad que no tiene la gente el agua para lavarse las manos, ¿sí? Y que el agua que beben, el agua que tienen disponible, no es de buena calidad y hay un incremento de toda la compra de agua embotellada. Entonces es como un ciclo muy perverso esto de que no tenemos el recurso hídrico necesario, no es de la calidad necesaria, y esto es un reflejo de nuestro manejo, de qué estamos haciendo con estos servicios ecosistémicos que la naturaleza nos brinda gratuitamente. Entonces, ¿cómo estamos protegiendo las áreas verdes que nos proporcionan estos servicios ambientales, de los cuales dependemos en la cuenca en la Ciudad de México? Es de verdad algo para pensarlo y para insistirles a las autoridades que debemos conservarlo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Ay, no te oímos, Eduardo. No te oyes. Está apagado. Gracias, Marisa. Estaba dando las gracias por tu participación, los conceptos, los planteamientos igualmente interesantes. Y quisiera concentrarme en las distintas dimensiones de los servicios ecosistémicos que se fueron planteando. Por supuesto, el componente de provisión, esos beneficios múltiples que claramente se ofrece al entorno, no solo insistiría, y como bien lo formuló la doctora Massari, a los usuarios para consumo humano, sino evidentemente también a los servicios ecosistémicos.
siendo que el medio ambiente es un actor principal en los usos de agua y debe de serlo. Por otro lado, el tema de los servicios de regulación, evidentemente ante los fenómenos de inundaciones, para aquellos que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México, que año con año cada vez son más complejos, y estoy seguro que todos nuestros amigos y amigas de Latinoamérica que viven este fenómeno de manera incremental por los efectos del cambio climático, que como bien sabemos, si en algún lugar se reflejan o de algún modo se reflejan, es en los recursos hídricos en cuanto a disponibilidad, cantidad, calidad, la afectación al ciclo hidrológico. Los servicios de soporte, que como bien decía la doctora Massari, contribuyen a mantener los ecosistemas para habilitar justamente la vigencia del ciclo hidrológico. Temas muy puntuales que evidentemente reflejan una realidad local que vivimos aquí, esta gran disparidad entre la sobreexplotación que tenemos en los acuíferos de Valle de México, recordando que más del doble del agua, se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural. Y esta gran dependencia que el propio doctor Sarucán reflejaba también de fuentes externas a unos costos monumentales. Y con varias paradojas que vivimos. La realidad aquí siempre estamos entre mucha agua o poca agua, y el tema que estamos expulsando gran parte del agua, bien se mapeaba aproximadamente el 70% del agua se expulsa del Valle de México, cuando tendríamos que tener estrategias enfocadas a la retención de ese recurso hídrico para tratamiento y reuso, y nos estamos quedando muy cortos. Creo que este fenómeno de sobreexplotación, si lo estamos atando y alineando al propio fenómeno que describía la doctora Massari de sobreexplotación, de crecimiento urbano, de falta de ordenamiento territorial, estoy seguro que es algo que se refleja en distintos espacios y localidades de la región latinoamericana, y es un reto que todos tenemos que abordar. Sin duda alguna, el componente de calidad del agua y los efectos en la salud de las personas, cada vez salen más datos. Probablemente sí, el hecho de que estemos viendo una pandemia ha puesto en mayor relieve este tema, pero es un asunto que ha estado siendo investigado por la doctora Massari, por ejemplo, y otra serie de investigadores tiempo atrás, que hay que poner mucha atención, porque pandemia o no, claramente está generando grandes efectos en la salud de las personas, y se tienen que tomar decisiones al respecto. Y finalmente, y de manera muy puntual, creo que ha sido una gran coincidencia entre los tres ponentes, el valor de los ecosistemas como garante de los recursos hídricos, de la seguridad hídrica a largo plazo, son la principal fuente de agua. Y en la medida que sigamos devastando los ecosistemas, el fenómeno de deforestación, falta de estrategias alineadas a la conservación y recuperación de estos espacios, seguramente cada vez estaremos viviendo más problemas en el tiempo en cuanto a acceso al agua en cantidad y calidad. Dicho ello, y agradeciendo otra vez la participación también, Marisa, muy puntual en los tiempos, y sin excederme yo mismo, por cierto, pasaríamos al plano de preguntas y respuestas que los organizadores están facilitando aquí. Para los distintos ponentes, como se podrán imaginar, hay mucha participación. Tenemos 344 participantes de toda Latinoamérica, y agradeciéndoles a todos ustedes de México, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, Argentina, Guatemala y Guyana, todo este interés grande y sus comentarios en el chat. Iniciaríamos con una pregunta en el mismo orden. Profesor Gaviño, Carolina Andrade está planteando la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se puede cambiar de paradigma desde lo tradicional, que significaba rellenar las quebradas y ríos para dar paso a las calles, hacia una planificación biofílica, sobre todo en las capitales de Latinoamérica? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Verdaderamente hay un ejemplo. Me tocó trabajar en la ciudad de Quito, en Ecuador, para la empresa de agua potable de Quito, la EMAPQ, cuando se estaba tratando de expandir el servicio de agua potable para las parroquias orientales. Y me sorprendió muchísimo, me sorprendieron dos cosas simultáneamente. Una, que prácticamente la ciudad de Quito, era en ese momento 3 millones de habitantes, estoy hablando de un trabajo hace 15 años, prácticamente sin tratamiento de ningún tipo de las aguas negras. El río Machangara recibía toda la contaminación, obviamente,
que la tiraba precisamente en un río que estaba totalmente encajonado, donde era muy difícil el acceso, con una alta pendiente y con una enorme cantidad de piedras, lo cual generaba un proceso de autodepuración natural, al punto que, no me acuerdo si se llamaba Cunduacán, la ciudad a la salida, se había logrado una mejora en la calidad del agua casi en un 70%. ¿no? Esto habla un poco lo que decía el profesor, ¿no? De la valoración económica que representa un servicio ambiental por parte de los ecosistemas. Pero simultáneamente a esto, que es una visión positiva eventualmente con todo lo que representaba la contaminación en ese sector, de igual manera, hay un proceso que sí generó mucha preocupación, que era el embaulamiento, ¿no? O sea, aquí, lamentablemente en América Latina, en casi todos nuestros países, tenemos el grave problema que la gente, como los ríos están totalmente contaminados, lo que tenemos que hacer es verdaderamente ocultarlos, ¿no es cierto? Entonces los tapamos, los metemos debajo de las calles y a veces ni siquiera los reconocemos como tales, pero claro, cuando tenemos una situación de exceso, esto es verdaderamente muy grave, ¿no? Yo creo que acá precisamente tiene que tener la componente de la sociedad, y aquí a nuestro reaseguro para estos temas es la participación social. Como lo dijo la doctora, hay un servicio ambiental que es clave, que son los temas culturales, ¿no? Nada más ni nada menos que el paisaje vive, el turismo vive de los recursos escénicos e inclusive de muchas actividades que tienen que ver con el turismo a nivel de spa, por ejemplo, ¿no? Los spa, la famosa palabrita spa, que viene del latín, no es nada más que decir salute per l'acqua, ¿no es cierto? Salud por el agua. ¿Cómo verdaderamente le damos un sentido casi diría bíblico al punto que nos bautizamos con agua, ¿no es cierto? Quienes de alguna manera practican una determinada religión o se van a bañar a un río determinado. Pero siendo concreto a la pregunta, lo que quiero decir es que, para responder concretamente a la pregunta, es que verdaderamente hay barbaridades que hacemos en nuestras ciudades y los tomadores de decisión hacen barbaridades porque a veces están sobrepasados por las urgencias y me ha tocado trabajar en organismos en actividad de gestión y verdaderamente los tiempos son muy escasos y hay que hacer lo urgente y muchas veces la política tiende a presionar, ¿no? Para responder concretamente, un diseño biofílico lo que esencialmente debe tener es, por una parte, entender claramente los procesos y la fisiología del sistema, ¿no? Yo tomé muchísima nota de lo que decía la doctora y conocer un poco más sobre toda esa enorme información que hay sobre el Valle de México, aspectos que tiene con infiltración. Me encantó esa figura que tiene que ver precisamente la correlación entre la biodiversidad y las precipitaciones. O sea, tenemos un conocimiento importante. El problema todavía, para responder la pregunta, son dos cosas. Por un lado, verdaderamente no existe, hay una rotura entre lo que es la planificación verdaderamente con lo que es la academia. Es algo que lo hemos dicho durante mucho tiempo, pero me da la impresión que los políticos no saben escuchar a los académicos y los académicos no sabemos tampoco traducir. En definitiva, es un problema de comunicación, en mi opinión. Y por otro lado, me parece también que esto me ha tocado expresamente, que muchas veces los especialistas académicos, ¿no? Se sientan de un lado y dicen, bueno, político, usted me vas a tener que escuchar que te voy a enseñar cuál es mi conocimiento. Y me da la impresión que un análisis biofílico precisamente lo que tiene es entender un diálogo un poco más ameno y sobre todo, como lo decía, no recuerdo el apellido, un famoso pedagogo español que vive en Costa Rica hace mucho tiempo, hay toda una cultura que tiene que ver con los afectos, que es la base del diseño biofílico, ¿no? Que es el tema inclusive, el tema de lo que se llama hoy en día el amor. O sea, hoy en día cualquiera que se dedica a la educación, que es el objeto de esta tarea, sabe que hay contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, pero ya en Brasil se ha incorporado el tema de lo que son las sensaciones y las relaciones afectivas como un inductor de las relaciones. Yo creo que precisamente que un diseño biofílico tiene que ir con este tema. ¿Y de qué manera? Yo creo que es a través de la participación pública, ¿no? Y la sensibilización. Pero también la gente en la academia, los profesionales, nos tenemos que capacitar para saber dar una respuesta a la altura, porque muchas veces el político pregunta, ¿y cómo resuelvo esto? Dice, esto tendría que estudiarlo, y no, la decisión la tiene que tomar igual. En síntesis, a mí me parece que hace falta verdaderamente cursos de posgrado, actividades que más allá de un saber académico deban poner en relación el saber de las personas y tratar de buscar soluciones, despojándonos de
todos nuestros diplomas y nuestros logros de una manera un poco más proactiva. Creo que eso es solamente posible en tanto en cuanto se generan relaciones afectivas con las personas con las que estoy trabajando. Esto, mi experiencia, hemos puesto en algún proyecto este tema en evidencia en la propia México. Hemos hecho un proyecto precisamente con la UNESCO de México en la zona de Chiapas, en un proyecto extremadamente interesante con el municipio de Zongolica, que me tocó visitarlo, toda esta zona. En sí, cómo verdaderamente podríamos avanzar a través del tema de la educación y los afectos en un programa que fue como parte de una donación que había hecho el gobierno de España. En síntesis, yo creo que es clave que el diseño de las ciudades, el diseño urbano, requiere de destrezas que todavía no están a la altura de las circunstancias para responder a las situaciones. Aquí en Argentina, en muchísimos lugares, cuando hubo un crecimiento hace 10 años, lo que sucedió era que todas las personas, en vez de invertir en cualquier actividad, iba por la seguridad de comprar edificios. Proliferó Buenos Aires, todas las ciudades en todo el mundo, todas las inversiones iban a esos edificios. Jamás esa inversión fue acompañada de una velocidad en la construcción de infraestructura, lo cual representó un severo deterioro de la calidad del agua, porque obviamente, y además una exigencia en los sistemas de infraestructura básicos que obviamente los hicieron colapsar, ¿no? Entonces me da la impresión que creo yo que entender lo que son estos servicios que prestan los ecosistemas, garantizar esa agua que ustedes tienen ahí en México. He conocido un poquito el problema que tienen con el tema de la producción, esa cantidad de agua que se exporta, que verdaderamente requiere una solución. Eso no se puede tirar así porque sí, nada más. O sea, eso requiere verdaderamente un abordaje, porque precisamente uno lo que debería hacer es recuperar todo eso para el propio sistema, ¿no? Entonces, creo que el manejo biofílico en realidad se basa en el tema de los afectos y cómo podemos lograr construir afectos. Si entre los equipos técnicos de trabajo no logramos tener un conocimiento técnico, pero no logramos una empatía en un trabajo realmente de relación afectiva con quienes estamos haciéndolo, yo creo que va a ser muy difícil y siempre va a haber una actitud reactiva en el trabajo. Gracias, profesor Gaviño. Estamos recibiendo, sin sorpresa alguna, una multitud de preguntas y comentarios, lo cual les agradecemos nuevamente a todos los participantes. Dados los tiempos, vamos a formular 2 preguntas nada más por cada uno de los ponentes. Y aclarando, por cierto, de acuerdo en atención a sus preguntas, que las presentaciones se van a estar compartiendo en los correos electrónicos con los cuales se inscribieron al seminario, porque también se ha estado preguntando mucho sobre ello. Así que, sin más, profesor Gaviño, una última pregunta para usted y luego pasaría a 2 preguntas al doctor Sarukani y 2 preguntas a la doctora Massari para atender a los tiempos de la sesión. La siguiente pregunta la plantea José Araujo y comenta cómo se financia en la Argentina la ecohidrología. Una pregunta interesante. Tuvimos un evento, todas estas iniciativas que les he contado y que se han hecho en el sitio demostrativo nacieron en algún momento como resultado de un problema. Muchas veces la planificación, lamentablemente, de nuestros países surgen a partir de un problema. Salen los recursos cuando hubo una gran inundación, cuando hubo un gran incendio. Por lo general, uno de los mayores drivers son los desastres. Y a partir de ese momento hubo en un determinado lugar una crisis o una inundación en esta ciudad donde se hicieron estas mediciones. Y a partir de ahí hubo que convencer a las autoridades de que había una forma alternativa de poner en marcha soluciones basadas en la naturaleza. Lo más grave de todo era que los sistemas legales, inclusive de las normas, no permiten la construcción de este tipo de medidas, en muchos casos, de la planificación vinculada con la vegetación. Eso es una cosa muy rara para un ingeniero clásico. No me vengas a hablar de estas cosas con los biólogos, son mundos distintos. Esto no sirve. Yo sé que pongo hormigón, tengo una resistencia a tantos kilogramos por centímetro cuadrado y me funciona. Entonces, uno de los primeros problemas es que nuestros sistemas administrativos inclusive no están preparados para este tipo de soluciones. Bueno, durante mucho tiempo avanzamos, durante un par de tiempo estuve colaborando con la Secretaría de Obras Públicas
Y lo que creamos fue un programa que se llama, porque los arquitectos que manejaban la Secretaría Regional, lo llamamos paisajes hídricos. Nació como un programa donde verdaderamente, al haber visto algunos resultados de cosas que los habíamos hecho anteriormente, permitió generar un financiamiento para un programa que se desarrolló entre el año 2016 y el año 2018, perdón, en el cual precisamente los propios planificadores urbanos que financiaban y estaban a cargo de la Secretaría entendieron que estas eran soluciones alternativas, porque a su vez las comunidades querían este tipo de soluciones, no solamente eso, y también querían que el control social, que hay una ley en México muy interesante de todo esto, sea hecho por las comunidades por el tema para evitar los problemas de corrupción. O sea que, verdaderamente, ¿cómo se financia? Bueno, en Argentina se logró dentro de una área muy importante, que era el Ministerio de Obras Públicas, crear un programa específico para el financiamiento de este tipo de proyectos, tal vez con un carácter un poco más emblemático, canales dentro de las ciudades, se hizo una enorme cantidad de proyectos y esto ha seguido teniendo una cierta continuidad, por ejemplo, y la tiene dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en estos momentos, lamentablemente, la pandemia y la crisis económica ha hecho que muchos de estos financiamientos obviamente se redujeran, pero si no hay verdaderamente un convencimiento de los tomadores de decisión de hacer este tipo de soluciones, y si no existen recursos, es un tema que queda en el ámbito de la academia, de un trabajo práctico, de una tesis, pero no alcanza realmente a insertarse de manera masiva en la comunidad. Por lo tanto, la clave es convencer a los políticos, y este tema les gusta porque saben que una ciudad sustentable, una ciudad verde, puede generar votos. Entonces, tenemos que convencer a los políticos precisamente que esto les genera votos, y a partir de ahí poder generar. Son trade-offs que de alguna manera hay que poner en marcha en cada lugar de alguna determinada manera para conseguir fondos genuinos en un plan que además permita que quienes se postulen para esos fondos tengan mecanismos claros de asignación de los recursos en diversos lugares, siempre con un criterio inicialmente piloto para garantizar también la confiabilidad en todo esto, porque el grave problema es que muchas veces hay accidentes, se hacen malas cosas y esto genera también desconfianza sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Pero esto es hasta donde quería decir. Muchas gracias. Gracias, profesor, por todos los comentarios. Doctor Sarucán, pasamos con usted. De parte de Laura Guadarrama, pregunta qué tan factible o oneroso es la recuperación de un río y si se pueden recuperar riberas con alto índice de contaminación, como por ejemplo el río Lerma. Sí, gracias, Laura. Yo creo que todo depende de las situaciones y demás, pero de que es posible restaurar esto y mantenerlo y mejorarlo, es clarísimo que sí. Por ejemplo, el mantenimiento de la vegetación riparia, de los que se llaman bosques de galerías en términos un poco técnicos, es decir, de mantener franjas de vegetación plantadas si es necesario o simplemente restauradas si es que ya estaban ahí y se mejoran, son una manera muy natural, muy económica en términos de gasto energético, y cuando digo gasto energético no me refiero nada más al trabajo muscular de la gente, sino a la energía que se tiene que meter en términos de no usar concretos, de no usar materiales que requieren fabricación y que finalmente son los más durables porque son los más naturales y son los más atractivos, por otro lado, para la gente. Esto es posible hacerlo. Hay lugares en donde se paga una especie de subsidio para el mantenimiento de estos bosques de galería. Esto es una manera de propiciar que se multiplique esta forma de conservación, y además pues, es muy claro que tiene efectos sobre el aumento de la diversidad biológica de las aves que llegan ahí, de los insectos que se alimentan, etcétera. El suelo alrededor de estas áreas se revive
hay que acordarse que si no hay suelo en un lugar, no hay nada después. Es decir, no hay bosques, no hay vegetación, no hay nada. Necesitamos suelo y el suelo no se vende por sacos en alguna tienda. Se tiene que hacer con trabajo de la naturaleza como una especie de recuperación. Entonces, sí hay manera de hacerlo y es relativamente fácil y hay ejemplos de estos esfuerzos en diferentes partes, incluso en México. Gracias. Y por otro lado, Marco Antonio Rubio Ramos pregunta que en estos temas, ¿quién debería ser finalmente el protagonista? ¿El gobierno, las instituciones, la sociedad, la iniciativa privada, la academia, organismos internacionales? Marco, todos. Mientras sigamos con la idea de que los únicos que tienen obligación de hacer cosas son las que están en el gobierno, mientras la sociedad se desentienda de esto, mientras no valore la importancia de la conservación de ese capital natural. Y hablando de capital natural, una cosa que no mencioné y aprovecho 2 segundos para decirlo, el día de hoy se presentó un libro que va a ser enormemente importante y que fue escrito, es un reporte, se llama el reporte Dasgupta, que fue organizado por Sir Partha Dasgupta. Es un gran estudio de más de 600 páginas y se presentó hoy por el primer ministro de Gran Bretaña y el príncipe Carlos en la Royal Society. Partha Dasgupta ha sido uno de los economistas líderes en esta cuestión del valor no monetario, pero del valor práctico que tienen los ecosistemas. Él ha sido un líder en este campo. Y creo que este libro va a tener un impacto no muy diferente del que tuvo el Millennium Ecosystem Assessment hace 25 años o 20 años, cuando se produjo para cambiar la mentalidad de muchas administraciones gubernamentales y demás. Pero la sociedad tiene que estar clara de lo importante que es para la sociedad, para su bienestar, para su salud, para su alimentación, para tener agua, del valor de estos ecosistemas. Porque si no hace nada y no está convencida de ello, pasan 2 cosas. No cambia de forma de ser, sus hábitos comportamentales van a ser lo mismo. Y démonos cuenta que finalmente es el hábito comportamental de cada uno de nosotros el que tiene el impacto sobre el ambiente en el que estamos. Pero por otro lado, el exigir a sus autoridades, sean presidentes municipales hasta presidentes o premiers, que se conduzcan acciones, que se impidan daños, que quienes hacen obras sean responsables de las consecuencias de que esto ocurra. En otras palabras, de transversalizar la actividad gubernamental con la mira de la protección de ese ambiente al que nos referimos, los suelos, el agua, la erosión, etc. Todos tenemos que entrar, pero es la acción social, informada, bien informada, convencida de la importancia de esto, y hay muchísima información en este sentido, la que debe ser realmente la máquina que empuje a que todos los demás estamentos puedan y hagan lo que deben hacer. Muchas gracias por la respuesta. Y pasaríamos con la doctora Massari, de parte de David Eduardo Guevara. Pregunta, ¿cree que se llegará a algún consenso o se tendrán que utilizar métodos alternativos para valorar los servicios ambientales?
Yo creo que ya existe una idea, una metodología, pero es un trabajo conjunto. Como decía el doctor Sarucán, aquí todos, en este caso, tendrían que trabajar los biólogos con los economistas, con los abogados, con los ingenieros, para poder tener una visión global y una manera de aplicarlo prácticamente. Hay literatura sobre esto, hay principios, hay, pero el chiste es cómo lo aplicamos y cómo se aplica en cada zona. Es necesario considerar las condiciones específicas de cada zona. Es diferente lo que yo puedo hacer en una zona boscosa que lo que puedo hacer en un desierto o que lo que se requiere en una selva tropical. Entonces, yo creo que hay que tener una visión general, una metodología general, pero hacerlo de manera interdisciplinaria y llegar a esto como una metodología práctica por zona. Gracias. Y finalmente, Jonathan Muñoz pregunta, ¿qué problemas ha estado causando o causa la inmensa dependencia de la Ciudad de México de agua proveniente de pozos profundos? Que ha causado, el primer efecto es el hundimiento, pero también ha causado una concentración de sales en el agua subterránea y un efecto en la calidad del agua, que después se ve reflejado en la salud. El traer agua de fuera, importar agua de otras cuencas, lo que ha hecho es que estamos consumiendo agua para uso doméstico, industrial, urbano, de zonas donde se requiere para agricultura, que se requiere para generación de alimentos, que requieren comunidades más pequeñas, que lo que es el doctor Sarucán siempre lo describe la ciudad como un gran embudo que chupa recursos de todos lados. Entonces estamos teniendo efectos en socioecosistemas externos y muy lejanos. Y esto es del agua que llega, pero del agua que sale tenemos efectos peores hacia el norte, que va a dar hasta el Golfo de México con nuestra agua residual. Hay recientemente una planta de tratamiento, se mencionó en la primera sección de este seminario, la planta de Totonilco, que está tratando el agua que se va a usar para riego. Pero durante 90 años se ha usado esa agua para riego de vegetales, para riego de forraje sobre todo, pero también de algunos vegetales que vienen a dar de regreso a la Ciudad de México. Entonces, el efecto es efectivamente como un gran embudo donde traemos agua, la bombeamos a un costo altísimo hacia la Ciudad de México y luego la desechamos hacia el norte, en vez de tener un esquema de reuso de agua, de tratamiento y reuso de agua, que yo creo que es la única salida en esta ciudad y en muchas ciudades de Latinoamérica, es uno de los grandes problemas. Muchas gracias por su atención. Al contrario, gracias a la doctora Marisa Massari, al doctor José Sarucán, al profesor Marcelo Gaviño, un agradecimiento especial a la UNESCO, a Rafael Val, a todos los asistentes a este seminario de distintas regiones de Latinoamérica y seguramente otras partes del mundo. Me parece que hemos tocado temas muy relevantes, necesarios, y fue un diálogo muy rico, intercambio de ideas, de planteamientos, de propuestas y de experiencias. A manera muy breve y agradeciendo nuevamente el tiempo de su participación, dado que ya tenemos justa la agenda, simplemente retomar la importancia de la participación social. Esta es una labor de todos, se requiere una visión común, una acción colectiva. Esto no es un tema nada más de las autoridades, independientemente del nivel de gobierno de que se trate. Requerimos formular, por tanto, un mejor esquema de comunicación entre los tomadores de decisión públicos, privados, el conocimiento inmenso de la academia, de especialistas, de técnicos y nuevamente de los actores sociales de cada localidad, con una visión transversal, una visión multidisciplinaria, un esquema participativo que deje ver y se entienda y se formen las capacidades necesarias alrededor del valor de los ecosistemas en las múltiples dimensiones que acabamos de comentar. Finalmente, resaltar también que no debemos dejar de lado en toda esta discusión los efectos del cambio climático, que cada vez serán crecientes y cada vez afectarán de mayor medida estos elementos y que por tanto ameritan y necesitan tomar decisiones de fondo independientemente del lugar en que nos encontremos. Nuevamente, gracias a todos y a todas, y no olvidemos que el agua es el factor esencial para la salud de todos y el valor de los ecosistemas es el valor esencial para el agua.
Muchas gracias, buenas tardes y seguiremos comentando. Buenas tardes. Gracias. ¿Ya salimos, Rafa?